El grupo va a hablar sobre el estómago y sus patologías no tumorales. Primero va a dar una introducción sobre el estómago. Tenemos que recordar que el estómago se divide en cuatro regiones anatómicas, que son el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. El cardias y el antro están revestidos por células foveolares secretoras de mucina que forman glándulas pequeñas. Las glándulas antrales contienen células endocrinas como las células G que liberan gastrina y estimulan la secreción luminal de ácido por las células parietales del cuerpo y el fondo gástrico. Las glándulas del cuerpo y el fondo gástrico contienen células parietales como las células principales que producen y segregan enzimas digestivas. Ahora, unas generalidades sobre la gastropatía y la gastritis aguda. Tenemos que saber que se denomina gastritis a la inflamación de la mucosa gástrica con neutrófilos y gastropatía a la inflamación de la mucosa gástrica con células inflamatorias. Vamos a tener aquí unos irritantes que pueden ser los desencadenantes a una gastropatía. Vamos a tener los AINES, el alcohol y la bilis. Estas patologías pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Y en casos graves puede haber erosión de la mucosa, úlcera, hemorragia, hematemesis y melenas. En cuanto a su patogenia, antes tenemos que reconocer que hay mecanismos de protección de la mucosa gástrica y recordar que la luz gástrica tiene un pH cercano a 1, que, eh, que ayuda a la digestión, pero también puede provocar daños. Estos mecanismos de protección van a consistir en la secreción de células foveolares que forman una capa delgada de moco y fosfolípidos que evitan que las partículas grandes de alimentos entren en contacto directo con el epitelio. El moco también favorece la formación de una capa de líquido con un pH neutro y debajo del moco las células epiteliales gástricas van a formar una barrera física que limita la retrodifusión de ácido y la fuga de materiales luminales hacia la lámina propia. Las células foveolares superficiales se van a sustituir cada 3 a 7 días y la vascularización de la mucosa aporta oxígeno, nutrientes y elimina cualquier ácido. Ahora sí, en cuanto a su patogenia, tenemos que tener en cuenta que cuando las fuerzas dañinas superan a los factores protectores, es que va a aparecer una gastropatía o una gastritis. Y esta alteración de los mecanismos de protección de la mucosa gástrica puede haber una inhibición de la ciclooxigenasa por AINES, una inhibición de los transportadores gástricos de bicarbonato por los iones de amonio, en donde puede haber una lesión gástrica en pacientes urémicos y en infectados por el Helicobacter pylori, secretor de ureasa. La reducción de la secreción de mucina y bicarbonato tiene mayor susceptibilidad en adultos mayores a la gastritis. Y la disminución de aporte de oxígeno tiene un mayor índice de gastritis aguda en grandes alturas. En cuanto a su morfología, tenemos histológicamente la gastropatía y la gastritis aguda pueden ser difíciles de reconocer porque solo tiene un edema moderado y una ligera congestión vascular. El epitelio superficial está indemne, pero puede existir una hiperplasia de células foveolares con perfiles característicos en sacacorcho y proliferación epitelial. En la gastritis se pueden encontrar neutrófilos entre las células epiteliales o dentro de la luz de las glándulas mucosas. Y neutrófilos por encima de la membrana basal en contacto con las células epiteliales es anómala en todo el tubo digestivo y va a indicar una inflamación activa. ¿Por qué una inflamación activa? Porque dentro del tubo digestivo el término agudo se refiere a la duración de la enfermedad, ya que en estados agudos o crónicos siempre va a haber neutrófilos. Sobre la enfermedad de la mucosa relacionada con el estrés. Vamos a comenzar hablando de su definición. Esta va a ser una enfermedad que va a producir erosiones o perforaciones en la mucosa que van a ser productos de traumatismos graves, quemaduras extensas, enfermedad intracraneal, cirugía mayor o en general cualquier tipo de enfermedad grave que vaya a producir una sobrecarga fisiológica intensa. En base a su epidemiología, los pacientes que más comúnmente suelen presentar este tipo de enfermedad son los pacientes que están en terapia intensiva en estado crítico. Esta enfermedad va a representar una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva entre los pacientes ingresados en terapia intensiva y la presencia de esta complicación se asocia con un incremento en la mortalidad. Ahora, por otro lado, tenemos la etiología de esta enfermedad. Se va a provocar principalmente por una isquemia local. Esto va a ser debido, como comentaba anteriormente,
a una sobrecarga fisiológica extensa. Bueno, esto puede producirse por un estado de hipotensión general o vasoconstricción visceral por sobrecarga que reduce el flujo sanguíneo, por esto se produce la isquemia. Sin embargo, también existen otros motivos, por ejemplo, también traumatismos intracraneales, puede producirse una sobreestimulación vagal que vaya a causar una hipersecreción ácida y por lo tanto desencadenar en la enfermedad de la mucosa. También en casos de acidosis generalizadas pueden causar una lesión de la mucosa debido que al disminuir el pH de las células de la mucosa se reduce el gradiente de concentración para la eliminación del ácido. Ahora hablemos sobre el sitio de afectación. Las úlceras que produce esta enfermedad se clasifican en base al lugar en el que se encuentran. Entre estas vamos a tener las úlceras gastroduodenales agudas. Estas van a ser frecuentes en el shock, septicemia o traumatismos graves. Como dice su nombre, están en la zona gastroduodenal, se pueden ubicar en esas zonas. Por otro lado, tenemos las úlceras de Curling. Estas a diferencia se ubican solo en la porción proximal del duodeno. Van a ser frecuentes en quemaduras y traumatismos graves. Y las úlceras de Cushing. Estas son diferentes, se pueden encontrar en la zona gástrica, duodenal, esofágica. Son frecuentes en enfermedades intracraneales y tienen alto riesgo de perforación. Bueno, continuemos en la siguiente diapositiva. Las características clínicas. Las hemorragias de estas lesiones suelen ser lo suficientemente intensas como para necesitar transfusiones de eritrocitos en el 1 al 4% de los casos. También pueden producirse otras complicaciones como la perforación, como ya lo hemos mencionado. Los inhibidores de la bomba de protones pueden ser profilácticos que ayuden a mitigar el impacto de una úlcera gastroduodenal aguda. Bueno, ahora en base a la descripción macroscópica. En la descripción macroscópica aquí podemos observar una imagen en donde podemos ver una úlcera en la porción duodenal. Estas pueden producirse erosiones superficiales o que penetren la mucosa y las úlceras son redondeadas, como lo podemos observar, miden menos de 1 centímetro de diámetro, con una base que se tiñe de marrón o negro por la digestión ácida de la sangre extravasada. Suelen ser solitarias y se localizan en el antro cuando es en el estómago. Como lo vemos ahí, es una lesión circular solitaria, como lo estoy mencionando. Ahora, en la parte microscópica, las úlceras gastroduodenales están bien delimitadas, con una mucosa contigua relativamente normal. Puede existir serositis, que básicamente es la inflamación de la membrana serosa que se puede observar en un corte microscópico. No se produce cicatrización ni engrosamiento de los vasos sanguíneos que caracteriza las úlceras pépticas crónicas, por eso lo podemos diferenciar fácilmente. Ahora, el tratamiento y los factores de pronóstico. Normalmente se trata con dos tipos de fármacos principales que están en la iniciativa del tratamiento, que van a ser los antagonistas de los receptores H2 y el sulfalcrato. Estos dos van a tener desventajas. En base a los antagonistas de los receptores H2, estos tienden a causar neumonía nosocomial más que en comparación que el sulfalcrato. Pero por otro lado, se ha investigado que el sulfalcrato tiende a tener más predisposición a generar una hemorragia que los antagonistas. Sin embargo, actualmente ya se han hecho estudios para poder tratarlo principalmente con inhibidores de la bomba de protones. Vamos a continuar al siguiente tema, gastritis crónica y sus complicaciones. Por el momento vamos a hablar sobre la gastritis por Helicobacter pylori. Bueno, los bacilos de Helicobacter pylori están en casi todos los pacientes con úlceras duodenales, úlceras gástricas y gastritis crónica. La presencia de la infección por Helicobacter pylori no presenta ningún síntoma normalmente y los pacientes buscan atención médica cuando ya se presenta una gastritis crónica. Hablemos de su epidemiología. En los Estados Unidos, la infección por Helicobacter pylori se produce principalmente en poblaciones rurales o personas en situación de pobreza. Dicha infección es más común en la población afroamericana y de América del Sur. En nuestro país es mucho más común porque nuestra población no es desarrollada, sino que estamos económicamente subdesarrollados y esta infección está muy relacionada con la condición económica de cada sector en donde se vaya a estudiar. Por ejemplo, en poblaciones de altos recursos, como puede ser Estados Unidos, la infección es muy poco frecuente en menores de 10 años.
Aquí, en cambio, sí es un poco más frecuente. En cambio, se encuentra en un 10% en pacientes entre 18 y 30 años y más del 50% en pacientes mayores de 65 años. Como ven, en los lugares donde existe eh, una buena condición económica, la prevalencia aumenta conforme la edad. Ahora, en base a la etiología, la infección por Helicobacter pylori suele producir una inflamación limitada al antro, que produce un aumento local en la producción de gastrina. Esto va a aumentar la masa de las células parietales en el cuerpo gástrico. Por lo tanto, si aumenta la masa, va a haber una mayor secreción, va a haber una hipersecreción de ácido. Esto va a aumentar el riesgo de enfermedad ulcerosa péptica, gástrica o duodenal. La gastritis de larga duración por Helicobacter pylori puede causar atrofia en las células parietales y metaplasia intestinal. Cuando ya se produce por mucho tiempo esta infección, los daños van a producir en cambio una atrofia. Al principio era un aumento de la masa de las células parietales, pero ya luego viene una atrofia y por lo tanto va a disminuir los niveles de ácido, o sea, va a disminuir la gastritis crónica, pero va a existir una metaplasia intestinal, o sea, va a aumentar el riesgo de una lesión maligna. Eh, entonces puede producirse un cáncer gástrico. Vamos a hablar sobre los sitios de afectación. Eh, en el antro, o sea, el principal sitio de afectación va a ser el antro del estómago, es el lugar donde que se infecta con mayor frecuencia. Sin embargo, se pueden encontrar microorganismos en la mucosa oxíntica del fondo y del cuerpo gástrico. Vamos a seguir hablando sobre las características clínicas. La gastritis atrófica por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori también se la denomina como gastritis atrófica metaplasia a- gastritis atrófica metaplasia ambiental, para diferenciarla de la autoinmune, que es básicamente el mismo nombre, pero no es ambiental, sino autoinmune. Ahora, el diagnóstico. Entre las pruebas de diagnóstico tenemos la serología para anticuerpos contra Helicobacter pylori, la detección fecal de bacterias y la prueba de urea en el aliento, que es positiva por el amoníaco producido por las ureas bacterianas, la ureasa bacteriana, perdón. Otras pruebas diagnósticas realizadas en la biopsia son pruebas rápidas de ureasa, el cultivo bacteriano o la detección de ADN del Helicobacter pylori mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora vamos a describir la macroscopía y la microscopía. En base a la macroscopía, la mucosa antral va a ser eritematosa con un aspecto tosco y nodular. En la imagen de la anterior diapositiva podíamos observar, aquí está, aquí podemos observar cómo puede verse los nódulos y la superficie rugosa. Esto se puede observar de esta manera. En cambio, en la parte microscópica podemos entender que va a haber un infiltrado inflamatorio con gran cantidad de células plasmáticas. En la imagen de aquí podemos observar que existe una gran cantidad de células plasmáticas eh, dentro de la lámina propia. Esta misma contiene también gran cantidad de linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Los neutrófilos van a generar abscesos crípticos, suelen observarse un engrosamiento en las rugosidades. Y aquí también se puede observar cómo se ve la infección en la parte superior. Se pueden observar la infección. Ahora, los tratamientos y factores de pronóstico. Los tratamientos eficaces para la infección por Helicobacter pylori incluyen combinaciones de antibióticos e inhibidores de la bomba de protones para controlar la gastritis. Los individuos con gastritis por Helicobacter pylori suelen mejorar después del tratamiento, aunque puede producirse recaídas tras una erradicación incompleta o reinfecciones, sobre todo en regiones con altas tasas de colonización endémica, como puede ser nuestro país, que aquí existe una alta tasa de colonización endémica y por lo tanto tenemos más predisposición a, a volver a reincidir en esta enfermedad. Bueno, ahora hablemos de la gastritis atrófica autoinmunitaria. Esta va a ser un tipo de gastritis crónica que va a estar caracterizado por la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra las células parietales gástricas y el factor intrínseco, que va a ser un componente necesario para la absorción de la vitamina B12. Esta gastritis normalmente va a respetar el antro y va a acompañarse de una acusada hipergastrinemia. Se va a caracterizar por anticuerpos contra
anticuerpos contra células parietales y el factor intrínseco que pueden ser detectados en secreciones séricas y gástricas, disminución de la concentración sérica de pepsinógeno 1, hiperplasia de células endocrinas, deficiencia de vitamina B12 y secreción defectuosa de ácido gástrico. En su patogenia, la gastritis atrófica autoinmunitaria se asocia a la pérdida de células parietales responsables de la secreción del ácido gástrico y del factor intrínseco. La pérdida de factor intrínseco da lugar a una absorción ileal defectuosa de vitamina B12 que va a conducir a una deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. Los sitios de afectación, pues principalmente va a ser en el antro gástrico, aunque también pueden extenderse en el cuerpo y el fondo del estómago, infecciones crónicas. Aquí podemos observar una imagen endoscópica en la que se observa la atrofia de la mucosa gástrica, también que existen lesiones en la pared gástrica como zonas con erosiones y va a estar enrojecido y va a haber un engrosamiento en las paredes del estómago y esto nos va a indicar signos de inflamación. En sus características clínicas, pues los anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco aparecen de 2 a 3 décadas antes de la aparición de la atrofia gástrica y otras complicaciones como la anemia perniciosa. Por lo tanto, la evolución de la enfermedad clínicamente va a ser lenta. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 60 años y va a afectar a un número ligeramente mayor de mujeres que de hombres. Su diagnóstico va a ser con pruebas incruentas, en las cuales tenemos la serología, la detección fecal y la prueba de urea en el aliento, y las pruebas en biopsia, como la prueba rápida de ureasa, el cultivo bacteriano y PCR para el ADN de Helicobacter pylori. En su descripción macroscópica, pues tenemos que pueden presentar pólipos hiperplásicos o inflamatorios, y en su descripción microscópica, una infiltración de neutrófilos y células plasmáticas. Aquí observamos una imagen. En la primera imagen vemos que está de pequeño aumento del cuerpo gástrico y nos va a mostrar los infiltrados inflamatorios profundos. Y en la segunda imagen hay una metaplasia intestinal, ya que la elevada frecuencia de metaplasia intestinal también da lugar al término de gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Continuamos con las formas poco frecuentes de gastritis. Primero tenemos la gastritis eosinófila, pues esta se va a caracterizar por daño tisular asociado a densos infiltrados de eosinófilos en la mucosa y la musculatura, que habitualmente va a ser en la región antral o pilórica. Las reacciones alérgicas van a ser una de las causas de esta gastritis. También pueden aparecer junto con trastornos inmunitarios, infecciones parasitarias e incluso por una infección de Helicobacter pylori. Los sitios de afectación, principalmente en la región antral o pilórica, pero también pueden extenderse a otras áreas del tubo digestivo. Sus características clínicas, pues está asociada a eosinófila periférica y niveles altos de IgE. Aquí podemos ver en la imagen su descripción histológica, pues una infiltración de eosinófilos en la mucosa. Luego tenemos a la gastritis linfocítica, pues esta gastritis está caracterizada por la infiltración de linfocitos T en lo que es la mucosa gástrica. Va a afectar principalmente a mujeres y el 40% de los casos se asocia con enfermedad celíaca, lo que sugiere que es una causa inmunitaria. En sus características clínicas, pues van a haber causas de síntomas abdominales inespecíficos. Su descripción macroscópica se observan pliegues gástricos engrosados con nódulos y úlceras aftosas visibles en endoscopía, y como aquí tenemos la imagen histológica, se puede ver que hay un aumento notable de los linfocitos T en la mucosa gástrica. Luego tenemos la gastritis granulomatosa, pues este es un tipo de gastritis que se caracteriza por la presencia de granulomas en el tejido gástrico. También en poblaciones occidentales, la causa más común es la enfermedad de Crohn, puede ser idiopática y también causada por la sarcoidosis. Los sitios de afectación, pues principalmente el estómago, y el diagnóstico se realiza mediante identificación de granulomas en el tejido gástrico con un examen histológico. Su descripción macroscópica va a ser estrechamiento y rigidez del antro gástrico, y su descripción microscópica, como vemos en la imagen, es que podemos observar granulomas en el tejido gástrico.
La enfermedad ulcerósica péptica. Esta de aquí es una enfermedad que está asociada al Helicobacter pylori o por el consumo excesivo de AINES. El desequilibrio entre la defensa de la mucosa y la fuerza lesiva produce una gastritis crónica, la cual puede afectar en cualquier parte de la región del tubo digestivo. Sin embargo, es más frecuente en el antro y en la primera parte del duodeno. Las lesiones péptidas pueden afectar el estómago como consecuencia del reflujo ácido, y las lesiones pépticas también pueden asociarse a heterotropía gástrica, incluida el existente el seno del divertículo de Merkel. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen cómo se va haciendo la úlcera. Primero está el tejido de forma normal y después se va haciendo la lesión, que se puede dar tanto por Helicobacter pylori, por ingesta de AINES, por ácido salicílico, tabaco, alcohol, así haciendo de que todo esto se vaya convirtiendo en una úlcera. La epidemiología de esta enfermedad. Vamos a hablar de 3 puntos importantes: causa, la prevalencia, el impacto de la salud y el riesgo. En el primer punto tenemos de que su prevalencia va a ser de 3 millones de personas tratadas en Estados Unidos, y normalmente es frecuente y causal de consulta médica. En el caso del impacto de la salud, 5.000 muertes anuales, y por ingreso hospitalario 190.000. En el caso de las mujeres tienen más o menos riesgo de desarrollar una úlcera en su vida, pero el 10% de hombres sí tiene riesgo para desarrollar la misma. En las características clínicas, pues afectan a adultos en edades medias y ancianos. Normalmente se diagnostican por un ardor en el epigastrio y es un ardor sordo. Aquí podemos ver en la imagen pues cómo está categorizado el dolor, y el dolor aparece entre la primera y la tercera hora después de la comida y se empeora siempre en las noches. También causa vómitos, flatulencias, eructos y bastante fatiga. El tratamiento. Actualmente el tratamiento se orienta en la erradicación del Helicobacter pylori con antibióticos y la neutralización de ácidos gástricos, en general con inhibidores de la bomba a protones, como pueden ser omeprazol. En estos esfuerzos han reducido mucho la necesidad de tratamiento quirúrgico, que se reserva principalmente solo cuando haya una hemorragia producida por la úlcera, donde haya una perforación y sea no controlable. Ahí nomás se va a utilizar el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico y un diagnóstico diferencial, pues para llegar al diagnóstico hay que hacer una buena historia clínica. Normalmente, como ya se habló, va a haber un dolor en el epigastrio. En examen físico, el abdomen se observa rígido y es dolorosa la palpación. También se hacen pruebas de laboratorio donde vienen en la prueba para saber si tienen Helicobacter pylori y un hemograma completo. Adicional a eso, es muy importante hacer estudios de imágenes, como una endoscopía digestiva alta, además también una biopsia. Y un diagnóstico diferencial, que son diagnósticos que se pueden llegar a confundir con esta enfermedad, pues puede ser una dispepsia funcional, el cual también causa bastante dolor y molestias similares a la enfermedad ulcerosa péptica, pero sin embargo esta no presenta úlceras. Lo mismo la gastritis, causa inflamación en la mucosa, pero tampoco produce úlceras, y el cáncer gástrico es una úlcera gástrica que normalmente es afectado en individuos de 55 años de edad con pérdida de peso y anemia. Entonces, como que ese es como que caracteriza al cáncer gástrico. Con respecto a la macroscopía y la microscopía, pues la úlcera péptica es clásica, perdón, por un defecto excavado de la forma abrupta de redondeado a óvalo. En base a las úlceras pépticas, es lisa y limpia como consecuencia de la digestión péptica del exudado. Y en un estudio histológico, pues aquí en la imagen podemos ver que se muestra un rico tejido de granulación vascular. Hay bastante vasculatura. La primera imagen que vemos es una imagen de endoscópica, que de aquí se dio por bastante consumo de AINES. En la segunda imagen, pues también es una imagen macroscópica que es similar, pero esta tiene una perforación gástrica. Y en la tercera, que es la microscopía, pues esta es una base necrótica de la úlcera que corresponde a tejido de la granulación recubierto por sangre degradada. A continuación vamos a hablar sobre la atrofia de la mucosa y la metaplasia intestinal. La gastritis crónica de la larga evolución puede asociarse a metaplasia intestinal, que se caracteriza por la presencia de células caliciformes. Estas asocian mucho al aumento de riesgo al adenocarcinoma gástrico. Además, el alcordía secundaria a la atrofia de la mucosa gástrica se suele asociar a la metaplasia intestinal. El sobrecrecimiento de bacterias producidas, nicrosadminas,
carcinógena. La metaplasia intestinal secundaria a la gastritis crónica por Helicobacter pylori puede regresar tras la erradicación del germen. Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo está una célula gástrica o una célula intestinal, y por una bacteria del Helicobacter pylori, pues esta se puede crear un núcleo inestable y puede causar un cáncer epitelial también. Con respecto a la prevalencia y el factor de riesgo, además del riesgo de desarrollo de ambas enfermedades, tenemos que tener en cuenta de que es muy común en Asia Oriental y en Latinoamérica estas dos enfermedades. La prevalencia pues es menos frecuente que la atrofia de la mucosa en caso de la metaplastia intestinal. También un factor de riesgo importante es que la mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad es por una infección de Helicobacter pylori. Además de que también influye que consuman tabaco o alcohol, o que tengan alguna gastritis autoinmune, porque el sistema autoinmune ataca las células parietales gástricas, llevando a la destrucción glandular y la atrofia. La edad pues también es muy importante, normalmente se asocia a personas ya de edad avanzada, y también los factores genéticos. Las características clínicas, pues estas enfermedades van a tener síntomas bastante en común: dolor en el epigastrio, que se describe como molestia y ardor, la saciedad temprana y plenitud postprandial. Con un proceso de atrofia de la producción de ácido gástrico y la motilidad gástrica pueden verse alteradas, causando la sensación de llanura tras ingerir pequeñas cantidades de comida. Además de que también va a estar acompañado de bastantes náuseas, la pérdida de peso y anemia. En cuestión de la pérdida de peso, pues que va a tener una reducción del apetito, en lo cual va a causar una mala absorción de nutrientes, y la saciedad temprana puede llevar a una pérdida involuntaria de etapas avanzadas. En el caso de anemia, los pacientes que tienen atrofia gástrica avanzada, especialmente en el contexto de gastritis autoinmune, puede desarrollarse una anemia por una deficiencia de la vitamina B12. Además que el tratamiento pues nuevamente va a ser la erradicación del Helicobacter pylori, que incluye la combinación desde inhibidores de la bomba de protones junto a antibióticos como amoxicilina, etc. Modificación de estilo de vida es muy importante en estos pacientes, pues la dieta es importante, dejar el tabaco, el alcohol y mantener un peso saludable. También se puede dar un tratamiento por medio de la terapia de inhibidores de la bomba de protones, los cuales pueden reducir la producción del ácido gástrico, aliviando los síntomas y el dolor del epigástrico, como puede ser la acidez. También, para los pacientes específicos que tengan anemia, pues con la suplementación de vitamina D, se administra generalmente intramuscular para que los síntomas disminuyan. En contexto de un diagnóstico diferencial, pues se puede diagnosticar quizás como gastritis crónica, gastritis autoinmune, la enfermedad de Crohn gástrica o gastritis reactiva. En la parte macroscópica vemos que va a haber una pérdida y adelgazamiento de los pliegues normales del estómago. El tono va a estar más pálido y blanquecino, como podemos observar en la imagen. Además de que va a haber una pérdida de las células glandulares, hiperplasia de las células mucosas. Y en la parte microscópica, pues la presencia de células califormes va a ser bastante notoria: las células de Paneth, las células absorbentes y las criptas alargadas, y lesiones puntadas y nodulares, además de que también se van a observar unas lesiones y unas áreas blanquecinas. Las osteopatías hipertróficas son enfermedades poco frecuentes, caracterizadas por un engrosamiento deciliforme enorme de los pliegues rugosos debido a una hiperplasia epitelial sin inflamación. Gracias a esto vamos a tener la liberación excesiva de factores de crecimiento, en el cual vamos a tener dos ejemplos conocidos, como son la enfermedad de Menninger y el síndrome de Zollinger-Ellison. Bien, ahora vamos a hablar de la enfermedad de Menninger. En la enfermedad de Menninger tenemos algunos casos que aparecen junto con una infección vérica o por infección del Helicobacter pylori, y tenemos algunos síntomas secundarios como tal, que es el adelgazamiento, la diarrea y el edema periférico. Hay pacientes que lo van a presentar y hay otros que no. La enfermedad pediátrica, en cambio, en lo que son en niños, suele ser autolimitada y a menudo sigue una infección por CBM u otra infección respiratoria. El riesgo de un adenocarcinoma gástrico se encuentra aumentado en lo que son adultos por la enfermedad de Menninger, y el tratamiento de la enfermedad como tal es de soporte con la bulimia intravenosa y aporte complementario nutricional parental. Tenemos dos imágenes histológicas en las cuales nos están representando la enfermedad de Menninger. En la número A vamos a tener que se encuentran pliegues engrosados en el cuerpo y en el fondo, y el antro se encuentra respetado. En cambio, la hiperplasia de las células mucosas foveolares la vamos a tener en la imagen número B,
y las glándulas también estas se encuentran alargadas con aspecto de sacacorchos como tal, y es frecuente las dilataciones quísticas en esta enfermedad de Menitre. En cambio, en el síndrome de Zollinger-Ellison tenemos que estas en cambio son producidos por tumores neuroendocrinos secretores de gastrina y casi siempre se encuentran en el intestino delgado o en el páncreas. En esta vamos a presentar úlceras duodenales o diarreas crónicas. Esta vamos a ver que el estómago va a aumentar del grosor o de la mucosa cíntica debido a la hiperplasia de la extensa de células parietales. El tratamiento de las personas como tal del síndrome Zollinger-Ellison consiste en el bloqueo de la hipersecreción ácida, normalmente con inhibidores de bomba de protones. Estos pacientes vamos a tener dos divisiones, ya que el 75% de los pacientes, los gastrinomas, son lesiones esporádicas y solitarias, y en cambio el 25% de los pacientes con gastrinoma presentan una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. En la parte de arriba de la imagen histológica vamos a tener lo que es el parénquima pancreático normal, y en esto aquí podemos observar los gastrinomas en cambio.